Hola, buenas tardes chicos de la materia de matemáticas básicas y visión microeconómica. El día de hoy nuestra clase, a partir de ahora, nuestras clases serán los miércoles a las 4 de la tarde, eh, por disposición así, necesidad de el área administrativa de nuestra institución. Entonces nos estaremos viendo los miércoles a las 4. Si se dificulta mucho conectarse, pues bueno, están las clases grabadas y cualquier cosa estoy para servirles. Vamos a comenzar con la materia de matemáticas básicas. La semana pasada estuvimos revisando el tema de ecuaciones lineales, qué es una función, qué es una relación, y hoy vamos a trabajar con la forma de hacer, aplicar estas funciones, aplicarlas a a la empresa ya, en términos de ingresos, utilidades y costos. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer es viendo un videíto, lo vamos pausando, lo vamos platicando y ustedes van viendo cómo se va desarrollando cada una de las ecuaciones para poder extraer la información que necesitamos en cada situación que se nos presente conforme al problema. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Y vamos a empezar a ver el video. Espérenme tantito porque no le di compartir con sonido. Ahora sí. Y, ok, vamos a entrar a esta. Entonces vamos a ir viendo el video, chicos, y lo vamos explicando, ¿no? Entonces, Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Relacionan propiamente con lo que es la administración y la economía para algunas empresas. Es importante conocer bien la función de ingreso, de costo y utilidad de las empresas. Ahora bien, ¿qué es la función de ingreso? Como podemos ver acá, la función de ingreso son las ventas. Permite resolver problemas concretos de... ok, chicos, ahí lo que comienza el maestro y vamos explicándolo es, ya lo hemos platicado desde la semana pasada, las matemáticas nos ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana, sobre todo a nivel empresarial, por medio de ecuaciones, ¿no? Las matemáticas muchas veces desde primaria nos metieron como esa idea de que eran muy difíciles, de que estaban muy feas, y obviamente hay gente que todo lo contrario, ¿verdad? Les gustan mucho las matemáticas. Pero lo que debemos entender, tanto para los que les gusta como para los que no tanto, que las matemáticas, si no las vemos desde un punto de vista práctico, pues difícilmente nos le vamos a agarrar más sentido, porque te pueden gustar las matemáticas, hacer operaciones, eso está bien, pero lo importante es que sepas cómo lo aplicas, ¿no? Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica operativa, o sea, en la operación, pero cómo las matemáticas suman a mi vida diaria, cómo las matemáticas suman a una decisión de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender y vamos a usar hoy las matemáticas es para aprender por medio de ecuaciones a encontrar el valor del ingreso, el costo y la utilidad de una empresa. Vamos a empezar a escribir cada una de las funciones, que ustedes ya lo deben de tener muy en claro porque la semana pasada lo vimos, y vamos a empezar a describir la función de la vida cotidiana. En estos que el vamos a ver en este ingreso, video se costo y relacionan utilidad, y propiamente con vamos lo a que es la empezar ahorita administración y con la economía, la de obtenidas ingreso. a lo largo de un periodo de tiempo. Son las ventas obtenidas de una empresa. Su relación obtenidas a lo largo de un periodo de tiempo. Son las ventas obtenidas de una empresa. Relacionan propiamente con lo que es la administración y la economía para algunas empresas. Es importante conocer bien la función de ingreso, de costo y utilidad de las empresas. Ahora bien, ¿qué es la función de ingreso? Como podemos ver acá, la función de ingreso son las ventas obtenidas. En este caso vamos a trabajar también y, entre paréntesis, Ok, chicos. Las funciones de ingreso, como está ahí en pantalla, son las ventas obtenidas a lo largo de un periodo de tiempo. La vamos a expresar con la I de ingreso, y es igual a la P de el precio, y lo que vamos a encontrar es X, ¿no? Tenemos que encontrar X, más bien es el tema de el dato que tenemos que tener sobre el costo
para poder calcular la función que tenemos. Lo importante aquí es que veamos cómo está expresado. Y es igual a P por X. Entonces, voy a dejar que corra, para no estar siendo repetitivo con lo que ustedes vean, con lo que diga el maestro, corro y yo fortalezco lo que él comenta. ¿Sale? De tiempo. Son las ventas obtenidas de una empresa. Su relación, su función, su criterio de función está dada por P por X. La vamos a llamar como I, entre paréntesis X, o sea, la función I, que va a depender de la variable X. En este caso, vamos a conocer X como la cantidad de unidades que van a producir o vender la compañía. Y P es el precio. Recordemos que el precio puede estar dado en colones o en dólares, etcétera. En este caso, vamos a trabajar también que la función de producir. Entonces, nada más para reforzar, chicos. La función de ingresos son las ventas obtenidas a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque de las ventas es que obtenemos nuestro ingreso. Vamos a expresarlo con la I, que significa ingreso. La P es igual a ser al precio y la X va a ser las cantidades que vendimos para tener ese ingreso. La X, acuérdate que es la variable que nos está diciendo la cantidad de artículos que vendimos, la variable que nos está diciendo la cantidad de artículos que vendimos para conocer en base al precio en el cual se vendieron el ingreso que obtuvimos. ¿Sale? O vender la compañía. Y P es el precio. Recordemos que el precio puede estar dado en colones o en dólares, etcétera. En este caso, vamos a trabajar también que es la función de costos. La función de costos tiene entran dos costos diferentes. El primer costo es el costo, como vemos acá, los costos fijos. Y se va a determinar, vamos a trabajarlo con el C y ven que tiene una F minúscula. Eso quiere decir costos fijos. Y son los costos que no cambian a pesar de que el nivel de producción aumente o disminuya. Ejemplo de estos costos podemos considerarlo como el alquiler de algún local comercial, los salarios de los colaboradores de la empresa, pues todos estos, aunque se produzca mucho, se produzca poco, siempre tienen que salir mensualmente, semanalmente, quincenalmente, según cómo trabaje la empresa. Ahora, los costos variables. Estos costos sí van a estar, como dice su nombre, variando, van a cambiar si el nivel de producción aumenta o disminuye. Ejemplos de una empresa, podríamos hablar de la materia prima con la que se utiliza la elaboración de los artículos. Ahora, pues, matemáticamente, ¿cuál sería el criterio de la función? Lo podemos ver acá. Ok, chicos, antes de pasar a la función expresada, tenemos que reconocer la segunda función, la función de costo. La función de costo tiene dos características, porque vamos a encontrar dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. En los costos fijos, como explicaba el maestro, es aquellos costos que no van a cambiar, que son permanentes, que siempre tengo, como el caso de la luz, el agua, si tengo una renta. La renta puede cambiar en el sentido de la cantidad, porque a lo mejor estoy en una oficina más barata, luego una más cara, en una nave más cara, en una nave más barata, dependiendo cómo me esté yo moviendo. Pero la realidad es que siempre tenemos un costo de renta, de oficina, de luz, de agua, en algunos casos de gas, ¿no? También la nómina es un costo fijo, ahí siempre está, sea muchos o pocos empleados. Lo que varía nada más es el monto. Entonces, es bien importante que ubiquemos nuestros costos fijos y obviamente en segundo lugar nuestros costos variables. Aquellos costos que no tenemos diario, no tenemos diario, semanal o mensual o anual, ¿no? Es un costo que puede llegar o no puede estar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, por ejemplo, el equipo de abogados y contadores de las empresas, yo los pago por fuera, por operación. Oye, necesito que me hagas esta, esta contabilidad, ¿no? Cuando yo no la sé hacer manual, ¿no? Entonces, contrato ahí y ya él me la hace. Cuando tengo un problema de tipo jurídico con algún cliente, alguna situación, contrato los servicios del abogado. Entonces, no están mis costos fijos ninguno de los dos, porque yo hago mi declaración porque es fácil. Cuando no puedo, hay alguna situación,
Entonces sí contrato al contador. Entonces es un costo variable. No siempre lo pago, pero puede ser que con algunas veces sí lo haga. Igual el tema del abogado. No estoy metido en problemas legales, chicos, entonces pues no tengo por qué tener un abogado de fijo. Tengo un abogado en el sentido que sé que es mi abogado, pero no tiene un sueldo, ¿no? En el momento que lo necesito, una asesoría, que me elabore un contrato, que me dé algún consejo jurídico, pues entonces tengo que pagar eso, ¿no? Tengo que pagarle eso a él, pero es un costo variable. Lo primero que tengo que entender en la función de costo es el costo, los costos fijos y costos variables, identificarlos muy bien. Si vamos dos tipos de funciones, la de ingreso, que son todas las ventas obtenidas, ¿te acuerdas? La ecuación se va a expresar matemáticamente I mayúscula, que significa ingreso, es igual al precio por X, que son las unidades vendidas. Y aquí vamos a ver la expresión de la función de costos. Acá sería, vamos a llamarlo, podemos poner C y en minúscula, la letra T, que lo llamaríamos como costos totales, o simplemente CDX, donde vamos a decir costos, y vamos a entender que costos ya está interpretando los costos fijos y los costos variables. Entonces va a ser costos variables multiplicado por X, más los costos fijos. Estos costos variables que vemos acá y que están multiplicados por X, lo vamos a multiplicar por X porque recordemos que estos costos van a depender de la cantidad de unidades que se produzcan. Entonces, como recordemos que X es la cantidad de unidades producidas, por eso va a multiplicar a los costos variables. Finalmente. Ok, chicos, entonces dejen regresar un poquito la toma. Aquí está. Esta ecuación queda de la siguiente manera: CT, costos totales, es igual a costos variables por, aquí no las unidades vendidas, sino las unidades producidas, más costos fijos. Si te das cuenta, es una ecuación tal cual, ¿no? Podría decir, como veíamos la vez pasada, Y es igual a X más 1, ¿te acuerdas? Entonces es una ecuación. Aquí es CT es igual a CB por X unidades producidas más CF. En la del ingreso es igual a precio por unidades vendidas. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, X es la variable que nos está indicando las unidades. Tal es bien importante. Por un lado, unidades vendidas y por otro lado, unidades producidas. Y continuamos con la función y la última de utilidad. Por X porque recordemos que estos costos van a depender de la cantidad de unidades que se produzcan. Entonces, como recordemos que X es la cantidad de unidades producidas, por eso va a multiplicar a los costos variables. Finalmente, ¿qué es la utilidad? La función de utilidad, al realizar alguna actividad, es la diferencia que existe entre la función de ingreso y la función de costos. Matemáticamente, su criterio va a ser lo vamos a llamar como una U de X y sería ingreso menos costos. Básicamente, como lo conocemos normalmente, serían las ganancias propias de la empresa, es decir, todo el ingreso que obtuvimos menos los gastos, y sería nuestra función de utilidad o de ganancia. Ok. La función de utilidad, chicos, no es otra cosa que es la diferencia que existe entre la función de ingreso y la función de costos. Sencillamente, es decir, nuestras ganancias, ¿no? Lo que vendimos contra lo que gastamos. La expresamos también con una ecuación que es U de utilidad es igual a la I de ingresos menos la C de costos, ¿no? Quiero saber cuánta ganó, cuánta utilidad tuve, pues le vamos a restar nuestras ventas, nuestro ingreso, le vamos a restar nuestros costos y ahí vamos a tener la utilidad final. Entonces, estos son los tres tipos de funciones que vamos a usar en las empresas para determinar el ingreso, el costo y la utilidad. Como verán, es una ecuación simple y llana matemática. Muy sencilla. Obviamente, en los problemas que vamos a ver a continuación, yo les voy a dar el valor de X, porque aquí pues es la X representa las unidades vendidas y las X las unidades producidas. Y obviamente se hace ahí una resta entre ambas para obtener la utilidad final. Entonces, vamos a echar a andar esto, chicos, con un problema, o más bien varios problemitas que vamos a resolver ahorita, para poner en práctica cada una de las funciones. Veamos algunos ejemplos donde podemos aplicar estos tres conceptos importantes en lo que es la administración y la economía. Veamos el ejemplo, vamos a leerlo primero.
Una fábrica que produce cierto artículo deportivo conoce que los costos de producción para cada unidad es de 2.500 colones. Además de eso, sabe que los costos por alquiler, por recibos, por salarios son de 1.850.000 colones. Para finalizar, vende este producto del que ellos elaboran a un precio de 8.200 colones cada unidad. Lo primero que vamos a ver, según la forma de resolución de problemas de Poljat, es identificar nuestros datos importantes. Esto sería la segunda fase. Recordemos que la primera fase era leer el problema, entenderlo y contextualizarnos. En este caso podemos ver que me hablan de costos y de precio. Estamos ante una situación de ingreso, utilidad y costo. Ahora vamos a identificar la información importante de este problema. Primero, veamos que me dice que los costos por cada unidad son de 2.500 colones. Es decir, por cada unidad voy a tener un costo de 2.500 colones. Serían los costos. Chico, antes de continuar, por eso escogí este video. Coincido plenamente con el maestro, la persona que nos está explicando. Para poder resolver, por eso les decía en un inicio, cuando veíamos la primera toma del pizarrón virtual que tenemos, las matemáticas nos ayudan a resolver cosas de la vida diaria, entre ellas cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las matemáticas nos enseñan a pensar, chicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Esto es lo más importante. Mucha gente dice, no entiendo matemáticas, no sé cómo hacer operaciones, pero no las entienden, no porque no sepan hacer 2 más 2, porque esa es la parte técnica, operativa. El problema es que muchas veces no lo sabemos hacer porque no entendemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, podemos tener una idea de cómo hacer una ecuación, pero si no entendemos para qué la estamos haciendo y el por qué la estamos haciendo, pues se complica. Entonces, lo primero que hay que darle es lectura al problema, ¿no? Entender, analizar qué es lo que está en juego, como comentaba el maestro, ¿no? Hay un tema de costos fijos, hay un tema de precios y hay un tema de costos en sí, en general, porque ahí está el costo de producción y está el costo de los recibos mensuales y salarios, ¿no? Entonces tenemos 2 tipos de costo, el costo por la producción de la unidad, el costo por el tema de los recibos mensuales, que son los servicios y salarios, y obviamente al final pues tenemos el precio final con el cual estamos dando el producto. Ya que ubicamos que estamos hablando efectivamente de un problema a nivel empresarial, porque estamos hablando de ingresos, estamos hablando de precio y costos en este momento. Ahora bien, el segundo paso, chicos, que lo que vamos a hacer ahorita es anotar en el cuaderno, es anotar en un Excel, como tú quieras, identificar los datos que tenemos. Si yo no le doy orden a los datos, no voy a poder resolver el problema. Para eso, por eso las matemáticas son aplicables a la vida diaria, a la vida normal. Porque si yo interpreto el problema que estoy viviendo, lo que sea, chicos, y le pongo un orden, identifico cada una de las cosas que está pasando, le pongo un nombre y un orden, entonces puedo pasar a resolverlo. Es lo mismo aquí. Aquí analizo el problema, ya sé que estamos hablando de ingresos y precios, ¿no? De costos y precios, perdón. Ahora, necesito extraer los datos fríos del problema para poder identificar y ordenar los datos y poder realizar la función que va a aplicar para resolver este problema. Entonces, es bien importante que podamos hacer eso. Entonces, vamos a pasar a escribir los datos que tenemos. Variables, porque si aumenta la cantidad producida, el costo va a aumentar. Ahora, otro dato importante, vean acá que dice por alquiler, recibos, salarios, puede ser entre otros, ¿verdad? Aquí es un ejemplo pequeño, me dice que es 1.850.000. Sin importar si la producción, el nivel aumenta o disminuya, siempre se va a considerar este gasto mensualmente. Por lo tanto, sería un costo fijo. Ahora bien, finalmente me dice que el precio es de 1.800 colones. Podemos ver que esto me va a servir para poder determinar cuál es la función de ingreso, puesto que tenemos el precio de venta de nuestro artículo. Ya identificados estos importantes datos de nuestro problema, vamos a ver cuáles son los cuestionamientos del problema. En primer lugar, me dice, determine la función que modela los costos. Bueno, chicos, ahí ustedes van a escuchar el video con más detenimiento en su grabación. Ese video que además está en plataforma para que lo puedan hacer. Tenemos costos fijos, que ya les había dicho. Los primeros costos que tenemos, si lo ubicamos rápidamente, son los recibos mensuales, agua, luz,
renta y salarios, que yo decía, ya un salario es un costo fijo, no importa el que sea. Entonces, 1.850.000 colones o pesos, ponle. Tenemos un precio para vender de 8.200. Y los 2.500 colones o pesos, que tú como quieras llamar, por unidad es el costo variable. ¿Por qué? Porque la producción de un producto depende de la materia prima, ¿no? Depende de muchos factores que influyen en el costo de producirla. Por eso varía, ¿vale? Es algo que no tenemos fijo. O sea, tenemos fijo el término de coproducir. Eso es, ¿qué? Yo tengo un costo de producción. ¿Cuál es? Ese es el tema. Porque dependiendo lo que produzca, según las materiales que necesita, ese precio, ese costo va a variar, ¿no? Te voy a repetir, los salarios también es un costo que está ahí permanente. Obviamente te vuelvo a repetir, si hay un aumento de sueldo, pues mucha gente pelea eso, ¿no? Si hay un aumento, pues varía, sube. Pero al final, el tema aquí es que siempre está ahí, el salario siempre está ahí. El costo de producción sí varía más porque sí depende de otros factores como la materia prima, ¿no? Entonces, el costo de salarios, pues simplemente hay que tener un control, pero es fijo, 100% fijo. El tipo de los servicios que tenemos que pagar, la renta, la luz, eso también está. Igual podríamos decir que varía, ¿no? Porque hoy usamos más luz, pagamos más luz. Hoy usamos más agua, pagamos más agua, pero no, se va a costos fijos porque es algo que se paga mensualmente, no importando el monto. En cambio, sí podemos poner el costo de producir, sí varía mucho. ¿Por qué? Porque depende de otros muchos más factores para que su costo sea influenciado, ¿no? Entonces, hoy me costó producir más, hoy me costó producir menos, hoy me costó producir más. Por eso es que cuando hay inflación es porque el tema está siendo costoso producir ese producto, ¿no? Está siendo desgastante hacerlo, por eso tengo que subir el precio de final, ¿no? Entonces tenemos costos variables, tenemos costos fijos y tenemos un precio para cual dar. Ahora nos está pidiendo que determinemos la función que modela los costos, es decir, con estos datos tengo que expresar la función de costos y determinar el costo de producir 25 artículos. Entonces nos está pidiendo que pongamos la función de costos y que determinemos en base a esa función cuánto nos va a costar producir 25 artículos. Primero hay que determinar la función que modela los costos. Y en el inciso B me dice cuál es el costo de producir 25 unidades. Vamos a proceder a resolver este ejemplo en la pizarra. Como lo vimos anteriormente, tenemos que los costos variables van a ser de 2.500, los costos fijos de 850.000 colones y el precio va a ser de 8.500. Nuestros incisos me pedían, primero, la función de costos. Segundo, los costos de 25 artículos. Recordando de nuestros pasos o fases, según Poljat, vamos a, con lo que me están consultando, ¿qué de estos datos me van a servir? Observen que en todo momento habla la función de costos. De momento, el precio para estos incisos no los voy a utilizar. Por lo tanto, yo tengo que recordar que la función de costos totales o costos simplemente iba a ser los costos variables multiplicados por X más los costos fijos. Observemos que, como ya leímos el problema y logramos identificar esto, los costos variables son 2.500X. Muy bien, más los costos fijos, en este caso sería 1.850.000. En estos casos donde trabajamos con números un poquito más grandes, a veces es necesario poner el punto de los miles para poder separarlo, para ver cuántos ceros pusimos y para a la hora de seguir escribiendo en el ejercicio no omitir algún cero. Esto que tengo acá, tan simple, es la respuesta a mi inciso A. La función que modela los costos. Pues como ven, chicos, es lo que yo les decía hace ratito. Leemos el problema, interpretamos los datos, nos está pidiendo la función de costos. Ya sabemos la función de costos, que es costos totales, ¿te acuerdas? Es igual a costos variables por X más costos fijos por X. Entonces tenemos que buscar en los datos que ya tenemos. Ya decidimos, ya vimos que los costos variables de producción por lo de materia prima y demás situaciones, pues es lo que varía, porque es lo que más se mueve, ¿no? En una producción, porque
de mes a mes, de semana a semana, cambian los precios, por eso es tan variable, ¿no? Los salarios y la renta, el agua y la luz no cambian tan abruptamente ni tan seguido, pues es un costo fijo que puede ser mayor o menor, pero que está cada mes ahí. El costo variable, el costo de producción, como dijimos, también está ahí siempre, pero varía muy continuamente, cambia muy continuamente por la inflación, por el premio de la materia prima, entonces es un costo variable. Lo tenemos ahí, entonces lo vamos a poner 2.500 por X, más los costos fijos, en este caso salarios y rentas, es 1.850.000 X, ¿no? Y obviamente que nos está pidiendo el inciso B el costo de 25 unidades. Entonces tenemos que despejar esa X, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a darle valor a esa X. Es esta la función que modela los costos. Con esto yo puedo tener los costos 2.500X más 1.850.000 colones serían la función de costos. Voy a apuntarla por acá, dado que esa información la voy a utilizar a lo largo del ejercicio, más 1.850.000. Ya tengo la respuesta del inciso A. Vamos a ver el inciso B. Me dice, el costo de producir 25 artículos. Recordemos que X siempre iba a ser la cantidad de artículos. Por lo tanto, basta con evaluar o sustituir la variable X por este número que tengo acá, que sería 25. ¿Cómo lo escribiría? Los costos, y en vez de X, va a ser 25. Es decir, voy a evaluar cuál es el nivel de costos cuando se producen 25 unidades. En el criterio de la función, 2.500, y en vez de escribir X, voy a escribir 25, más 1.850.000 colones. Vean que yo coloco entre paréntesis el valor. Alguien puede no ponerlo en paréntesis y poner un punto simplemente como multiplicación, de igual manera está bien. Mi recomendación es que siempre esté entre paréntesis para evitar algún error o alguna omisión con la multiplicación cuando hay signos negativos. A la hora de resolver este ejercicio, yo multiplico 25 por 2.500 y le sumo 1.850.000, la respuesta va a ser 1.912.500. Observen que yo lo estoy dividiendo por puntos para poder identificarlo, que estoy hablando de 1.912.500. No son las comas, ¿verdad? Para dividir con decimales. Entonces, acá yo ya tengo la respuesta a mi inciso B. Cuando se producen, recordemos que como es un problema de aplicación, yo tengo que dar una respuesta escrita en prosa a estos ejercicios. En este caso, mi respuesta sería que el costo de producir 25 artículos es de 1.912.500 colones. Muy bien, ahora vamos a seguir con este ejercicio. Ok, chicos, entonces lo primero que hicimos ahorita fue despejar la función de costos. Lo primero que tengo que hacer, porque me están pidiendo que en segundo lugar determine los costos de 25 artículos, que es el valor de X. Entonces, CB por X más CF, ¿no? Entonces, ponemos 2.500 por 25, ¿no? Porque son los artículos. Ya que lo tenemos, pues hacemos la operación que fue como la hizo el profesor, ¿no? De 2.500 por 25 más 1.850.000, ¿no? Entonces, ya con eso nos va a dar un resultado de 1.912.500, ¿no? De esta función. Entonces, vamos a continuar porque vamos a ver más funciones aplicadas al mismo problema. A ver qué otro cuestionamiento me hace referente a estos datos que ya conocía previamente. Bien, el otro dato que me está preguntando el ejercicio es, observen que es el mismo ejemplo, no hemos modificado nada, está marcado en rojo los datos importantes para nosotros. En el inciso C me dice, si el ingreso es de 2.993.000 colones, ¿cuántas unidades se tiene que vender? ¿Cuántas unidades tiene que vender la empresa? Observen que este ejercicio es un poco diferente al anterior. El anterior me decía, si produzco 25 unidades, ¿cuál es el costo? Ahorita la consulta va de que si el ingreso es, en este caso, 2.993.000 colones, ya fue ese el ingreso.
Por lo tanto, me están preguntando cuántas unidades fueron las que se vendieron, digamos, en ese mes para tener este ingreso. Entonces, vamos con estos datos a resolver el ejercicio, este inciso, el C, en la pizarra. Ok, observemos que ahora lo que me pide es la cantidad de unidades si el ingreso es de 2.993.000 colones. Acá teníamos la función de costos. En este caso, voy a dejar la función de costos acá. Esa información me va a ser muy útil para continuar con nuestro ejercicio. En este caso, vean que me habla de la función de ingreso. Por lo tanto, hay que recordar cuál era el criterio de la función de ingreso. Recordemos que el ingreso yo lo iba a identificar como una I mayúscula y X, donde X es la cantidad de unidades producidas y vendidas. Y la función iba a ser P por X. ¿Ok? Donde P es el precio y X es la cantidad de unidades vendidas. Sustituyendo esta información con nuestro precio que ya tenía, voy a tener que la función de ingreso es, en vez del precio, voy a poner 8.200 por X. Esa es mi función de ingreso. Por lo tanto, lo voy a escribir por acá. Siempre es importante, cuando tenemos un problema de estos, no olvidarnos o no obviar la función de ingreso y la función de costo. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a utilizar alguna de ellas, entonces siempre las vamos a mantener por acá. Ya tenemos nuestra función de ingreso, pero observen que el problema o la pregunta más bien me dice ¿cuánta es la cantidad de unidades que se debe de producir o vender? En este caso el cuestionamiento tenemos que encontrar un valor para X. Y me dice que el ingreso ya es de, entonces yo puedo decir que el ingreso es de 2.993.000 colones. Vamos aquí a colocar el ingreso de X, donde yo no sé quién es el X, es el que yo tengo que averiguar. Con estas dos ecuaciones que tengo, vean que el ingreso es 8.200 por X, pero el ingreso es 2.993.000. Igualando esa información, 2.993.000 va a ser igual a 8.200X, porque ese fue el ingreso. Ahora lo que me resta es despejar la variable X. Observen que la variable X está por acá. Entonces, para despejar la variable X, el 8.200 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, a hacer la operación contraria. En este caso sería a dividir. 2.993.000 entre 8.200. Y de este lado me queda la X. Realizando esta división, yo voy a obtener que la cantidad de artículos vendidos fue 365. Entonces, ya aquí logré una respuesta. Recordemos la cuarta fase, según nos indicaba Poljat, para poder resolver problemas. Ok. Entonces, chicos, la siguiente que nos pide resolver, primero resolvimos el tema de la función de costos. Ahorita nos está pidiendo que determinemos cuántas unidades se vendieron si se ganaron. Tuvimos una utilidad de 2.993, solo queremos conocer las unidades. Entonces, voy a usar mi función de ingreso, ¿no? Para encontrar X, que son las unidades vendidas. Entonces, tengo ya el precio, que es de 2.500. Entonces voy a poner mi función. Pongo I de ingreso es igual a 2.500 por 25, ¿no? Que sería, no, perdón, el precio es 8.200 por X. Y tenemos que encontrar las unidades vendidas. Entonces es el ingreso, es igual a los 8.200 por X. Necesitamos encontrar cuántas unidades se vendieron para saber cuánto fue por qué el ingreso fue de 2.993.000. Entonces, hago la función, ya lo vieron, 8.200 por X y multiplicamos entonces esa cantidad. Acá abajito está la de igualdad, es que me estorbó mi pantallita. Entonces tenemos 8.200X, ¿no? Y obviamente eso se multiplicó por 25 y ya nos dio esa cantidad. Déjenme ver por qué me perdí aquí con la calculadora. Aquí vamos a ponerle
8,200 por 25. Ok. Sí, sí me da eso. Déjeme regresarlo tantito al problema. Un momento. Cantidad de... Ahí está. Tenía, voy a tener que la función de ingreso es, en vez del precio, voy a poner 8,200 por X. Esa es mi función de ingreso. Por lo tanto, lo voy a escribir por acá. Siempre es importante, cuando tenemos un problema de estos, no olvidarnos o no obviar la función de ingreso y la función de costo. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a utilizar alguna de ellas, entonces siempre las vamos a mantener por acá. Ya tenemos nuestra función de ingreso, pero observen que el problema o la pregunta más bien me dice ¿cuánta es la cantidad de unidades que se debe de producir o vender? En este caso el cuestionamiento tenemos que encontrar un valor para X. Y me dice que el ingreso ya es de, entonces yo puedo decir que el ingreso es de 2,993,000 colones. Es despejar la variable X. Observen que la variable X está por acá. Sí, perdón, chicos. El tema aquí Entonces, para despejar la se despegó. Ya estaba yo haciendo la ecuación antes de despejar la función. Entonces, despejamos la función, son los 8,200 por X, ¿no? Y obviamente lo que sí ya tenemos como cantidad a ingresar son lo que ingresó, los 2,993,000. Entonces, tenemos que despejar eso. Lo que tenemos que encontrar es el valor de X. Base, obviamente, acuérdense que se tiene que cambiar de lado, que es lo que pasamos. Despejar es dejar sola a la X. Entonces, si tenemos 8,200 de este lado, acuérdense que al momento que lo pasamos del otro lado, pasa haciendo lo contrario. En este caso está multiplicando, va a pasar dividiendo. Va a dividir los 293,000 entre 8,200 y nos da el resultado 365. Entonces se vendieron 365 unidades. ¿Sale? Quisiera continuar con el video, chicos. También por eso me estaba comiendo ahorita el tiempo. Ya tengo que grabar la otra pedacito de la clase. Ya son 20 para las 5. Necesito grabar el tema de los chicos de visión microeconómica. Entonces me percaté de la hora y ya no puedo continuar con lo que resta. El video ya lo tienes ahí en la plataforma y cualquier duda me escribes, ¿no? Entonces acuérdate, estamos aplicando las funciones, la ecuación lineal de primer grado nada más del álgebra, lo estamos trasladando al tema matemático, en donde vamos a usar estas ecuaciones para encontrar lo que busquemos, lo que necesitamos saber como empresa. A veces voy a requerir saber las unidades que tengo que vender, por ejemplo, como en este caso, cuántas unidades tengo que vender para generar este ingreso o cuántas unidades vendimos para obtener este ingreso. Necesito conocer el costo de producción, entonces necesito conocer el precio, necesito conocer los costos, ¿no? Entonces, es una cuestión de despejar, ¿no? De entender lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, pero todo va en base a las funciones, que acuérdate que una función es una relación. Por eso el ingreso, el costo y la utilidad, hay una relación entre ellos, porque necesito de cada uno de ellos para poder saber de dónde salió cada uno de ellos, como en el caso que está en pantalla, ¿no? Ok, gané 293,000, ¿cómo? ¿No? ¿De dónde? Entonces, en este caso necesitamos conocer las unidades que se vendieron. Y así con cada cosa que se plantee, chicos. De veras me gustaría quedarme más tiempo, pero ya me está comiendo el tiempo para grabar, aunque sea 15 minutos para los chicos de visión microeconómica. Y la verdad es que ya me estaba angustiando desde hace unos minutos el tiempo. Entonces, el video está en la plataforma, termino de ver, está el problema ahí, cualquier cosa me escriben. Chicos, ¿no? Entonces, quedo para servirles, terminen de ver el video, vuelvo a repetir, está en plataforma y hagan los ejercicios que correspondientes a esta semana. Que tengan una agradable tarde, chicos de matemáticas básicas. Y ahorita ya me voy con los de visión microeconómica para poder alcanzar a ver algo de lo que tenemos que ver esta semana. Una disculpa porque se me fue el tiempo
con el videito de acá. Pero ya está aquí listo. Y vámonos a este tema, ¿no? La semana pasada vimos todo esto. Aquí, esto ya. Aquí nos quedamos. Entonces, chicos, factores de la producción, ¿no? Los factores de producción. Los factores productivos son aquellos elementos que se incorporan al proceso productivo para obtener el producto. Los factores de producción, chicos, dentro de la economía, por años, ¿no? Fueron tres nada más: tierra, capital y trabajo. La tierra no es otra cosa que la materia prima, el capital es el dinero que tenemos y el trabajo. El trabajo somos nosotros, somos las fuerzas productivas, somos nosotros. Entonces, aquí el tema, chicos, es que se agregaron dos nuevas por varios autores que yo sí coincido con ellos, ¿no? Tú me dirás, pues con que tengamos la materia prima para producir, ya es suficiente. Tenemos la lana para hacerlo, también es suficiente, y a las personas para hacerlo, también es cierto. Con estos tres podíamos comenzar cualquier cosa, pero también se suba el tema de organización, ¿no? La organización es muy importante para el tema de los factores productivos. Yo puedo tener dinero, puedo tener a la gente, puedo tener la materia prima, pero si no los organizo, no funciona. Entonces la organización pasa a ser un factor productivo. Y número 5, la que sigue, es la tecnología. Hoy en día, en plena industria 4.0, si no tenemos tecnología que nos ayude a ser más productivos al menor costo, con mayor rapidez, pues definitivamente no se va a poder. Esos son los factores productivos. Ahora, dentro del concepto de economía, vamos a explicar qué es la economía política. La economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Analiza cómo los estados administran la economía tomando en consideración variables sociales y políticas. Se puede decir también que esta ciencia estudia la relación entre el poder político y la economía de un país, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el concepto de economía política? Es lo mismo que la economía. Acuérdate, la economía estudiamos, que es la ciencia que estudia los recursos que tenemos, que son escasos para satisfacer las necesidades de una población que es grande y siempre está necesitando más cosas. Eso es en términos llanos. Ahora, la economía política es la ciencia que estudia los recursos que tenemos, que son escasos, para satisfacer las necesidades de una sociedad que siempre tiene mucha demanda, ¿no? Pero ahora desde el punto del gobierno, ¿no? El gobierno tiene que analizar cómo va a tener a su población, cómo va a tener a su gente satisfecha con lo que tiene para vivir, ¿no? Para que pueda operar diariamente la comida, las materias, primas, la ropa, los zapatos, el transporte, todo eso tiene que ver cómo lo da el gobierno. Por eso es que dice que se tienen que tomar en cuenta todas las partes sociales y políticas, ¿no? Entonces, es lo mismo, es el mismo concepto de economía, pero desde el punto de vista del gobierno, ¿no? En su obligación de que todo funcione dentro de sus fronteras, ¿no? De todo territorio nacional es, ok, ¿cómo voy a distribuir estos recursos a toda mi población para que esté satisfecha, ¿no? Entonces, solamente le agregamos el tema a esto desde un punto de vista de gobierno, ¿sale? Y se pueden tomar decisiones más a largo plazo, tomando en cuenta las necesidades sociales y políticas de una nación. La economía política tiene varias características, ¿no? Es una ciencia interdisciplinar. Es decir, el análisis debe incluir no únicamente variables económicas, sino también de sociología y de política, que es lo que decíamos, ¿no? Los sociólogos son los que al final pues van a darnos mucha luz sobre cómo se comporta la sociedad, los grupos sociales, y la política, pues cómo va a generar una política dirigida a ellos, es decir, una política, una dirección, una directriz. En segundo lugar, nos ayuda a entender cómo los gobiernos deciden sus políticas fiscales y monetarias, obviamente para generar recursos, para tener en orden el tipo de cambio,
para tener en orden la captación de impuestos y poder crear los servicios que necesitamos, carreteras, hospitales, escuelas. Aporta una visión más amplia sobre el manejo económico de un país, así permite entender por qué desde el Estado se toman ciertas medidas aunque no sean suficientes o rentables. Tiene un enfoque histórico, tomando las corrientes de pensamiento precedentes para determinar en qué han podido fallar y o acertar. Muy bien, vamos a ver otro tema de modos de producción. El modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución. Como ya lo hemos platicado, chicos, ya entendemos los factores productivos. Ya entendimos que el gobierno tiene que ver cómo llegan estos recursos, ¿no? A su sociedad. Y por último, ahora, ¿cómo los vamos a producir, no? Esa es la palabra. ¿Cómo vamos a producir todo? ¿Cómo nos vamos a organizar para que estos recursos lleguen a toda una población? En otras palabras, un modo de producción hace referencia a las distintas formas en las que puede organizarse la actividad económica dentro de una sociedad determinada en este sentido, encontrando el escenario óptimo para satisfacer las necesidades limitadas de los agentes socioeconómicos. Marx consideraba la capacidad de producir del ser humano, chicos, así como las formas en las que participan estos en las relaciones sociales como características esenciales del ser humano. El concepto, modo de producción, nace en 1845, aunque este se publicó en 1932. Los autores de este concepto fueron el filósofo y el economista Carlos Marx, así como su compañero Friedrich Engels. Para Marx, la teoría se basa en dos conceptos principales: las fuerzas productivas, que somos nosotros, y las relaciones de la producción, ¿no? Cómo producimos, en pocas palabras, y cómo se desarrolla y cómo nosotros participamos en esa producción. Marx, ¿no?, que es un gran economista, un gran pensador, él describió y escribió los tipos modos de producción, los clasificó de esa siguiente manera. Se estudió cómo es que el hombre ha producido desde su inicio. Se fue al comunismo primitivo, lo que le llamaba el comunismo primitivo, y es un modelo previo a la revolución neolítica desarrollado en la prehistoria, ¿no? Cómo los hombres, los primeros hombres que habitaron esta tierra, cómo es que podían comer, ¿no? Cómo cazaban, ¿no? Cómo se organizaban. Entonces, él estudia eso. Luego, pues ya viene nuevamente, mientras el hombre fue desarrollando nuevas técnicas para su vida, ¿no? Desde dejar la parte de estarse moviendo de un lado a otro para establecer comunidades, desarrollar nuevas armas, etcétera, nuevas formas de hacer agricultura, pues todo eso se estudia en todo el concepto de prehistoria, ¿no? Obviamente el neolítico es cuando el hombre pues ya sus conocimientos se pueden puede ver más claramente, chicos, ¿no? En la creación de herramientas para cazar más avanzadas, un modo de producir desde el campo, desde la agricultura, su sustento, etcétera. De ahí brincamos al modo esclavista, ¿no? Que es cuando hablamos de ya de las sociedades que son después de toda la prehistoria, que son las sociedades antiguas o la época antigua, ¿no? Cuando hablamos de eso estamos hablando de los egipcios, de los hebreos, de los fenicios, ¿no? Donde sí se representaba mucho el tema del esclavismo, ¿no? Los esclavos trabajaban para los dueños de los medios de producción. También en el feudal, pasamos después de esto al modo feudal, donde pues igual sigue el tema de esclavismo, pero pasa a ser en figura del señor feudal, ¿te acuerdas? En la Edad Media pues está el señor feudal, la Iglesia Católica y el ejército, que eran la parte fuerte, y obviamente los señores feudales pues eran los dueños de los territorios y todo, ¿no? El modo capitalista, que es el modelo que más tenemos ahorita, en el que sigue siendo un esclavismo, pero al final del día, pues hoy se le llama empresarios, a los dueños de empresas, y bueno, nosotros trabajamos para ellos. Y para Marx, el modo más avanzado es el socialista, donde no haya un jefe o un dueño, sino que todos seamos
parte de una sociedad donde no exista el término de propiedad privada para que no haya gente que tenga más, sino que todos comportamos todo, que todos trabajemos, que todos tengamos las mismas cosas y que no haya superioridad económica, ¿no? Este último se basó en la propuesta de Marx, propuesta que considera el modo de producción socialista como el necesario para la transición de un modelo capitalista hacia un modelo más desarrollado. Bueno, chicos, lo voy a dejar por el momento hasta aquí. Continuamos la siguiente semana, chicos de Visión Microeconómica. Les agradezco su atención y estamos pendientes. Muchas gracias.